18FL es un juego de trenes, es un juego económico, específicamente del subgénero de juegos económicos con acciones que los jugadores pueden comprar y vender en distintas empresas. Un mercado de valores o mercado accionario es la esencia del juego. Este es un juego de una duración aproximada de 3 a 6 horas. Se supone que es un juego introductorio para los juegos 18XX. Esto fue así a principios del siglo XXI, el año 2006, cuando salió este juego, cuando lo compré y jugué unas partidas en esa época. Pero en realidad, actualmente ya hay otros juegos que probablemente cubren mejor ese nicho. Veamos ahora de qué se tratan en general estos juegos de trenes. Nosotros vamos a empezar la partida con la inversión en acciones de 6 empresas que están mencionadas acá. Cada una de estas empresas al principio de la partida tiene 5 acciones, por lo tanto, cuando se adquiere una acción, uno tiene el 20% de la propiedad, y con 2 acciones esa empresa ya puede empezar a operar. ¿Qué significa que esa empresa puede empezar a operar? Que puede empezar a construir líneas. En el tablero hay lugarcitos como estos círculos blancos, o las zonas rojas, o los puntos negros, que son pueblos, ciudades o zonas externas, que son las rojas. Cada una de ellas vale entre 10 y 100 pesos. Y los valores incluso pueden ir modificándose en el transcurso de la partida. Esto hace que cuando los jugadores vayan creando las líneas y unan esos puntos, van a tener una ruta comercial que puede valer desde lo mínimo de 20, uniendo 2 pueblos, por ejemplo, eventualmente, o una ciudad con un pueblo, mínimo de 20 o 30, hasta al final de la partida pueden ser 300, 400 pesos cada una de las rutas comerciales. Cada una de las empresas va a tener uno o más trenes que en fase operativa van a simplemente ser usados virtualmente. Se cuentan los puntos que están uniendo y se sacan las cuentas y eso se reparte entre los accionistas en porcentaje similar a las acciones que tienen. Aquí, por ejemplo, ya tenemos un mapa más avanzado donde la empresa azul, por ejemplo, tiene una estación acá y puede contar desde ahí, si tiene un tren de 3, por ejemplo, de ahí 1, 2, 3. Y todos los pueblos que estén aledaños a las ciudades que están conectando, por ejemplo, desde acá podría contar, supongamos desde ahí, incluso más desde acá puede contar, todos los pueblos que son los puntitos en negro, pasando por esta ciudad, una segunda ciudad y una tercera ciudad, podría contar entonces una serie de localidades y dar la sumatoria total, y esa sumatoria se va a dividir entre los jugadores como acabamos de explicar, y en ese evento eventualmente también pueden subir de precio las acciones que están marcadas en este marcador aquí en el centro. Entonces eso representa relativamente bien cómo opera en realidad un mercado comercial. Estos juegos de trenes económicos en el fondo son juegos de simulación económica. Simulan lo que sucede en la vida real, obviamente aceptando algunas incongruencias, por supuesto, pero en general son bastante temáticos, más que un Eurogame. De ese punto de vista, no hay tanta creatividad, en mi concepto, en inventar un juego como este, porque en el fondo trata de decir ya, un juego de trenes, qué cosas hay, líneas, voy a crear las líneas, uniendo localidades, que mientras más localidades yo una me va a dar mayores ingresos. Eso es reproducir la vida real, es simular la vida real. Luego, el mercado de valores. Ok, si yo compro acciones, las acciones pueden ir subiendo. Si demás dividendos, suben las acciones. Si no reparto dividendos, bajan las acciones. Si yo vendo mis acciones, bajan las acciones. Eso es reproducir la vida real. No es que se requiere ser tan inteligente para hacer esto. Pero, efectivamente, hace que sea muy temático el juego. ¿Ok? Es un juego de reglas bastante sencillas. Comparado con un Eurogame medio, son más sencillas. La cantidad de esfuerzo mental que hay que poner en el transcurso del juego es medio bajo, sinceramente. Obviamente que la persona que quiera ganar la partida, como en todos los juegos, si quiere hacerlo a fondo, probablemente va a demandarle más tiempo y más esfuerzo mental. Sin embargo, comparado con un Kailus, por ejemplo, con un Hansa Teutónica, por decir dos nombres buenos de juegos de mesa Eurogames, probablemente aquí requiere menos concentración. Porque los juegos son más tienen una cadencia un poco más lenta. Estos juegos económicos de trenes son casi una actividad. Es una simulación económica, pero es una actividad que se desarrolla durante muchas horas cada sentada de estos juegos, lo que le da un cierto grado de epicidad que también es muy atractivo. Más que la demanda mental permanente. Muchas veces uno tiene una estrategia y simplemente después la hace correr y obviamente que hay que tomar decisiones importantes en algunos momentos de la partida.
abro una segunda empresa o no, me quedo con una sola empresa, o al principio de la partida voy a ser solamente inversionista y no voy a ser presidente de una empresa, ¿cierto? En qué momento vender o comprar mis acciones, las acciones, etcétera. Pero son momentos puntuales. Así que es un juego recomendable para todo el mundo en realidad. Que tenga alguna experiencia en juegos económicos, que no se amargue por el hecho de que dure demasiado. Son juegos largos, pero no, la gente no se aburre. No son juegos aburridos por el tiempo. O si no, no habría una masa de gente, un grupo de gente fanático por los juegos de trenes económicos. Lo hay porque efectivamente no son aburridos. Requieren trabajar en este juego un fin de semana probablemente, una tarde, un sábado, un domingo. Un día de semana tal vez sea más complicado. La figura geométrica o geográfica del mapa de un solo estado, en este caso de Florida, hace que prácticamente se termine ocupando todos los hexágonos y sea muy angosto este sector, y al final puede que se empiezan a repetir los patrones de cómo uno va creando los rieles para cada una de las empresas, de tal manera de que si un grupo de juego juega este juego varias partidas, probablemente ya se empiezan a repetir cómo funciona cada una de las empresas, y eso hace que tal vez este 18FL no sea tan rejugable como otros juegos de trenes que tienen un mapa un poquito más variable y más amplio. Pero un buen e interesante juego este 18FL.